Gloria al Señor. Hebreos capítulo 12, hermanos. Hebreos capítulo 12. Amén. Hebreos capítulo 12. Cuando lo tengan, nos contestan con un fuerte amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Así por breves minutos vamos a compartir el tema con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu. Corramos con paciencia, quitemos los estorbos y perseveremos hasta la meta. Amén. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Y de qué más? Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, porque Él es, ¿quién, amados hermanos? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, que hizo nuestro Señor Jesucristo, sufrió la cruz. ¿Qué más? Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, recibe toda la gloria, Padre bueno, y toda la honra, Señor Dios Todopoderoso. Padre bendito, en tus manos, Señor, están nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que por misericordia, Señor, a nuestras almas, por misericordia a esta iglesia que desde hace mucho tiempo, Señor, tú la llamaste, Señor, la santificaste, Padre eterno, y has puesto tu Santo Espíritu, Padre eterno, morando en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra esta noche pueda edificar, Señor, confortar, Señor, consolar, exhortar nuestra vida, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos santifique cada día y en todo momento, Señor, para que podamos, Señor, en tu amado nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo, correr con paciencia esta carrera, Padre. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, oramos, Señor. Amén y amén. Para comenzar, hermanos, el capítulo 12 de la carta a los Hebreos es el resumen o es la culminación de todo lo que el capítulo 11 concerniente a los héroes de la fe. El autor de Hebreos nos explica y nos habla y nos llena de sumo gozo a vivir una vida sin temor, sin miedo, dependiendo del Señor, creyéndole a Él y venciendo solamente por la fe. Por eso dice en los primeros versículos que acabamos de leer: por tanto, por lo anterior, nosotros también teniendo en derredor, a nuestro alrededor, tan grande nube de testigos. ¿Quién era esa gran nube de testigos? Bueno, comienza con todos los héroes de la fe que se mencionan en el capítulo 11. Pero para resumir, fíjese bien, y para tomar un ejemplo de los 3 puntos que vamos a hablar, de los cuales son: el primero, corramos con paciencia; el segundo, quitemos los estorbos; y el tercero, perseveremos hasta la meta. Vamos a partir del versículo 30 del capítulo 11 para entender todo el resumen de lo que implica vivir por fe. Y dice desde el versículo 30, escuche esto: por la fe. ¿Qué sucedió por la fe?
cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. 31 dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con quienes, con los desobedientes. Marque 2 palabras: por la fe ocurrieron milagros, murallas cayeron, pero también por la fe fueron salvadas almas de una familia de la cual provenía de una familia llena de pecado, con una hija en prostitución, pero por esa fe no perecieron. Pero veamos también, amados hermanos, el versículo 32, y hace el resumen y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice el escritor de Hebreo, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y vuelve a decir 33, que por fe conquistaron reinos. ¿Qué más hicieron? Justicia. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Escuche esto: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas ¿de dónde? De debilidad. ¿Y qué más? Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vemos todos los ejemplos de todas las situaciones que pasaron estas personas imperfectas, estas personas que el Señor en un momento de la vida los llamó. Desde el pueblo de Israel, que se enfrenta a un mar rojo, y el Señor hace grandes milagros, prodigios, señales y maravillas, hasta que luego por la desobediencia, la incredulidad de ellos, perecen en el desierto. Pero comienzan también una nueva carrera. Comienzan la carrera de la conquista. Y la primera ciudad en la cual ellos se iban a iniciar con esa carrera de la conquista era después del Jordán. Y partamos de ahí, desde lo que dice el versículo 30, que dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado 7 días. La carrera de la conquista del pueblo de Israel sucedió exactamente después de cruzar el río Jordán. Nuestra carrera, amados hermanos, inicia desde el momento mismo que el Señor Jesucristo viene a ser Señor de nuestra vida. Y así como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, también nosotros fuimos sacados del mundo. Así como el pueblo de Israel recibió una promesa desde Abraham de conquistar una tierra o tener una tierra, el que Dios le iba a dar una tierra, la tierra prometida. Después de cruzar el río Jordán, estos hombres y estas mujeres iniciaron una carrera similar a la carrera que nosotros hemos comenzado, a diferencia que esta era una tierra física, una herencia física, un país físico, una nación física, una heredad física, pero nuestra nacionalidad, nuestra heredad está en los cielos, en la Jerusalén espiritual. Por lo tanto, si ellos fueron sacados de Egipto, una nación pagana, con grandes prodigios, milagros y maravillas, nosotros fuimos sacados del Egipto espiritual, donde el faraón era Satanás, que el Señor lo reprenda. Y de ahí el Señor nos traslada de ese reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero en medio hay un desierto que pasar, pero también hay una tierra que conquistar. Hay una carrera que atravesar. Y hoy, con el ejemplo que nos da desde el versículo 30, porque pudimos haber tomado cualquier ejemplo, pudimos haber tomado el ejemplo de Abraham, pudimos haber tomado el ejemplo de Gedeón,
pudimos haber tomado el ejemplo de David. Todos ellos fueron llamados por Dios y fueron sacados por Dios de su vida pagana y alejada de Dios. Todos fueron llamados por Dios. Todos esos héroes de la fe fueron llamados por Dios y fueron sacados del mundo. Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Gedeón fue sacado del temor de los madianitas. Y todos tuvieron que correr una carrera, la carrera de la fe. Pero tomemos como ejemplo al pueblo de Israel, cruzando el Jordán, para ver este primer punto. Corramos con paciencia. Vamos, mantenga ahí Hebreos, no lo vaya a perder, pero vamos también a Josué capítulo 8. Josué capítulo 6, perdón, Josué capítulo 6. Aquí comienza la carrera de la fe de los israelitas. Un pueblo que el primer obstáculo que tenía que pasar era una nación más poderosa que ellos. Era una nación con muros impenetrables. Ninguna arma, herramienta tecnológica para esa fecha podía derribar esos muros. Por lo cual, humanamente era imposible conquistar Jericó. Por lo cual, humanamente era, oiga bien esto, imposible. Así como humanamente para un Gedeón era imposible derrotar un ejército de 130,000 madianitas o más. Humanamente para David era imposible derrotar un gigante Goliat humanamente. Humanamente para un Daniel era imposible que los leones no se lo comieran, pero por la fe en Dios ellos vieron todas esas promesas, hicieron proezas en el nombre del Señor. Pero ¿qué fue lo que los mantuvo? Caminando y corriendo con paciencia esa carrera y saltando obstáculo tras obstáculos. Lo que los mantuvo fue la fe. ¿Y cuál fue la prueba de que ellos le creían a Dios? La prueba de ellos fue su obediencia a la palabra que Jehová Dios les había dado. Y dice el versículo 1: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero escuche, el pueblo obedece, pasa el Jordán y se enfrenta a Jericó. Pero el pueblo espera la palabra de Dios. Y cuando el pueblo espera la palabra de Dios en su corazón, Dios le habla. Dios le habla. Cuando usted está en esta carrera y se comienzan a poner los obstáculos, las situaciones difíciles, y usted espera en Dios, créame que Dios a usted le va a hablar. Tanto que dice, Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Y Josué podía decir, ¿y dónde podía decir? Si ellos están allá adentro bien cerraditos. Pero escucha, Dios le sigue hablando con sus varones de guerra. Dice 3, y aquí va la instrucción: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante ¿cuántos días? 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Oiga, Dios le está dando instrucciones. Lo mismo que la santa palabra de Dios nos da a nosotros, nos da instrucciones de cómo debemos caminar y correr esta carrera.
cómo vamos a enfrentar los obstáculos que son espirituales. Dios nos da su revelación y sus instrucciones en la palabra. Por lo cual nosotros debemos abrir nuestros oídos e ir y esperar en la palabra. Y dice 4: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo, ¿qué iba a hacer? Gritará a gran voz. ¿En qué día? En el séptimo. Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Sabe lo que marcaba la diferencia entre Josué y cualquier otro general de cualquier otro ejército de las naciones alrededor? Como dice el Salmo 20, ellos confían en caballos y en armas, en sus espadas, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ellos, los ejércitos enemigos, los generales de Jericó, confiaban en sus murallas, en sus carros, en sus caballos, en sus espadas. Ellos confiaban en las cosas humanas. Pero ¿cuál era la diferencia entre Josué y esos otros generales que podían tener incluso capacidad militar mucho mejor que la de Israel? ¿Cuál era la diferencia? La obediencia y la fe. Que Josué confiaba en el Señor y obedecía su palabra. Versículo 12. Vamos al versículo 12. Y dice: y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, oiga, estaban obedeciendo. Josué le traspasó el mensaje al pueblo. Fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esa manera hicieron durante 6 días, calladitos, con los cuernos de carnero tocando, obedeciendo hasta el momento la palabra que Dios les había dado y esperando las instrucciones de Dios. Amados hermanos, desde el momento que usted viene al Señor y recibe a Jesús en su corazón, usted comienza una vida espiritual con Dios. Usted debe de estar en contacto con Dios todos los días. Usted debe de estar en la presencia de Dios, en oración y en su palabra, y congregándose todas las veces que le sean posible. Usted debe esperar en Dios, ir a la palabra y regir su vida conforme a la palabra de Dios y depender totalmente de Dios. Hasta este momento, Josué, el pueblo, los sacerdotes, los hombres armados no hicieron otra cosa que Dios no les había mandado. Y eso es vivir por fe, vivir obedeciendo lo que Dios, dice. Pero veamos lo que sigue diciendo. Versículo 15 dice: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Siguieron obedeciendo. Si Dios dijo que el séptimo día vamos a dar 7 vueltas, entonces demos 7 vueltas. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ellas 7 veces. Y la palabra enfatiza la obediencia del pueblo de Israel. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. ¿Qué significa anatema? Anatema significaba que ellos debían, viene de un hebreo, no me gusta a veces mencionar mucho las palabras así, pero el hebreo, es erem, que significa destruir
o dedicar. Destruir o consagrar a Dios. O lo destruían todo o lo consagraban para Dios, pero para el hombre no iba a quedar nada. Así son todas las cosas que Dios nos manda hacer o nos manda a entregarle a Él. O nosotros le entregamos el pecado para que sea destruido porque es anatema y trae maldición a nosotros, o nosotros le entregamos nuestra vida en adoración para que Él la tome toda. De una o de otra manera, nosotros debemos honrar a Dios con la obediencia. O entregando el pecado para que el Señor y que todo eso sea destruido, o entregando nuestra vida para que sea consagrada y exclusiva para Dios. ¿Y sabe qué significa ser exclusivo para Dios? Significa ser apartado para Dios. ¿Y sabe qué significa ser apartado para Dios? Significa ser santificado para Dios, o sea, vivir en santidad. Alejado del pecado y al 100% de todo lo que tengo y lo que soy, consagrado para Dios. Pero veamos lo que dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Le voy a recordar lo que dice Hebreos 11:30, dice 31, perdón. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Escuche eso. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Qué es lo que había llevado a una nación cananea como Jericó al punto de casi ser exterminada y después ser destruida por Dios? Había sido su desobediencia. Porque todo lo que no honra y obedece a Dios en la creación será destruido. Escuche esto. ¿Cuál fue el pecado tan grande de Adán y Eva por el cual Dios fue tan severo con esto? Si los cielos, las estrellas, toda la magnificencia, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por ahí en Isaías y Jeremías también dice que Dios le puso leyes a las estrellas, al cielo, al mar, y todas ellas lo obedecen. Como si toda la creación obedece aún a la palabra de Dios. Y Dios por eso la bendice. Si el sol, la luna obedece a la palabra de Dios y obedecía la palabra de Dios, ¿por qué Dios fue tan severo con el hombre? Por su desobediencia. Porque todo el que desobedece la palabra de Dios hace algo malo y digno de muerte. Y por eso la paga del pecado es la muerte. Y por eso estos hombres, al vivir una vida contaminada y al vivir tras dioses paganos, adorando piedras, adorando madera, adorando la naturaleza, adorándose a ellos mismos, adorando los muros que habían construido. ¿Por qué iban a ser destruidos? Por la desobediencia. ¿Por qué Rahab no iba a ser destruida? Porque Rahab escuchó el nombre de Jehová y rindió su vida al nombre de Jehová. A pesar que estaba en pecado, ella rindió su vida a Dios y le creyó a Dios. Y fue la única jericoquense, y lo puedo decir así, que se salvó con su familia. ¿Por qué? Porque tuvo fe en Dios, el Dios verdadero. Se arrepintió y se humilló y se entregó a Él. ¿Y sabe lo que hizo Dios? La salvó. De ahí ningún otro se convirtió al Dios verdadero. Pero veamos la contraparte. Dice 18:
pero vosotros guardaos del anatema. Oiga, Dios está hablando. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean ¿qué? Consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro, ¿qué sucedió? Se derrumbó. Amados hermanos, cuando ustedes comiencen a creerle a Dios y a obedecerle a Dios, los muros que se han levantado en contra de ustedes, en su familia, en su trabajo, en la vida espiritual, van a caer en el nombre de Jesús. Cuando usted comience a creerle a Dios, que no haya ninguna pizca de incredulidad en usted, que no haya ni una pizca de desobediencia en usted, que no atesore más el pecado que las cosas de Dios, entonces esos muros que a usted no lo dejan seguir corriendo esta carrera, que son un obstáculo que nos tienen estancados espiritualmente, que ya no vemos almas en el grupo, que ya no vemos que el Señor se mueve en nuestra vida, que parece que el orar, el leer la Biblia me es demasiado pesado y yo solamente estoy aquí haciendo la cacha, así como decimos en buen salvadoreño, pero no veo ni una, ya ni la presencia de Dios siento. Es porque hemos dejado de creer, y el dejar de creer produce desobediencia. ¿Y sabe por qué es tan terrible dejarle de creer a Dios? ¿Por qué es tan terrible ya no tener fe en nuestro corazón? Eso es sumamente grave, hermano. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque nosotros somos salvos por la fe. Porque nosotros creemos en aquel Dios que no hemos visto, pero sabemos que es real y que está en este lugar y que podemos sentir su presencia y que cambia, transforma y pronto viene, y su palabra es verdad. Pero cuando usted ya no cree, usted se vuelve en un ateo practicante. ¿Quién es un ateo practicante? Es una persona que dice de palabra que cree en Dios, pero su vida refleja como que Dios no existe. Porque si usted no cree en Dios, no tiene por qué temerle a ese Dios en el cual no cree. Y una de las señas en una persona que no cree en Dios es que no le teme ni le obedece. Esa es una señal. Analice su vida ahorita. ¿Teme usted a Dios? Cuando tiene la oportunidad de pecar, ¿no lo hace por temor de Dios? ¿O lo hace y se deleita en el pecado? Porque si usted toma la opción del pecado, significa que usted no le teme a Dios. Y significa que usted ignora a Dios. Y aunque hable y diga que cree en Dios, sus hechos reflejan que usted no cree ni teme en Dios. Por lo cual, aunque usted sea una persona cristiana, evangélica, pero si su vida no refleja temor de Dios, usted es igual que un ateo, pero peor que un ateo, porque es un ateo practicante. El ateo dice: yo no creo en Dios y no creo en Dios, y para él no hay Dios. Como dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero cuando usted dice que sí cree en Dios, pero no le teme ni le obedece, usted, su vida está actuando como que Dios no existiera. Por eso, dejar de creer en Dios, o dejar de creerle a Dios y dejar de obedecer en Dios, hace que nuestra vida ya no tema al Señor. Y esa es la razón por la que pecamos deliberadamente. Y esa es la razón por la cual ya no regresamos al Señor. Porque creemos y cometemos otro pecado. Creemos que Dios ya no puede perdonar nuestro pecado. Y muchos se van de la iglesia creyendo que Dios ya no les puede perdonar. Pero sigamos leyendo, dice.
El pueblo subió luego a la ciudad, estamos en el versículo 20, al final casi, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. ¿Qué hizo el pueblo? Obedeció, corrió con paciencia. Pero en medio de ello, también el segundo punto, el que nos decía Hebreos, dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y este es el segundo punto. Leamos el capítulo 7. Solo le vamos a dar lectura el versículo 1. Dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acam, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Sabe por qué Jericó fue destruido? Por su desobediencia. ¿Sabe por qué la ira de Dios, el enojo de Dios se encendió contra el campamento de Israel? Por la desobediencia. Sigamos leyendo el 2, vamos hasta el 5, dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo, ¿como cuántos? Como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué le sucedió? Desfalleció, y vino a ser como agua. Amados hermanos, la palabra del Señor en Hebreos nos dice: despojémonos de todo peso. ¿Sabe cuál era el peso que Israel estaba cargando en ese momento? Primero, el pecado que había. Pero ¿por qué había sucedido el pecado? Porque un hombre había tenido codicia por los bienes materiales, y ese es un peso que no puede evitar que avancemos en la vida que Dios quiere y sigamos corriendo, caminando o avanzando en la carrera que tenemos por delante hasta la vida eterna. Un peso que al hombre no lo deja avanzar es la codicia por los bienes materiales. Y Hebreos dice: despojémonos de ese peso. ¿Qué otro peso también nosotros encontramos acá? Es la desobediencia a la palabra de Dios. Es otro peso que nosotros encontramos acá. La desobediencia a la palabra de Dios. Dios había dicho: no toquen el anatema. Y en el primer versículo del capítulo 7, Dios estaba diciendo en su palabra: pero su ira se encendió por tocante al anatema. Lo habían tomado, algo que era de Dios. Toda la plata y el oro debía ser consagrada para Dios. Pero ¿qué hizo este hombre? Desobedeció la palabra de Dios y tocó del anatema. Tercer peso lo encontramos en los hombres de guerra que aconsejaron a Josué. Y lo encontramos también en el mismo Josué. Y muchos de nosotros también, al frente de un grupo de crecimiento, al frente de un liderazgo, al frente de una directiva, en nuestra propia vida espiritual, también podemos tener ese peso y caer en este mismo error. ¿En cuál? En que vemos algo grande espiritualmente hablando, vemos una campaña y todos nos metemos en oración por esa campaña y nos consagramos para servir en la campaña y hacemos ayuno y hacemos 7 días de ayuno y oramos y oramos y oramos y oramos, y el Señor hace cosas tremendas. Tiene la bendición de confiar en esta congregación para traer nuevas almas para que se congreguen acá y sean discipuladas. Vemos milagros, salvación y gloria al Señor.
repente vemos por ahí que tenemos que predicar en el grupo. Le voy a enseñar a niños de parvulitos, principiantes, primarios. Voy a ir y voy a hablar con una persona que acaba de aceptar a Cristo y lo vemos como que si fuera algo insignificante. Vemos cosas que Dios aprecia, como por ejemplo estar acá reunidos buscando la presencia del Señor, como cosas insignificantes. Como que el gran reto fueran los muros de Jericó y vamos a ver las maravillas de Dios, pero como predicarle a niños o predicarle a jóvenes o predicar en un grupo pequeño es algo como Así vio Josué. Y los líderes y los soldados de Josué, la ciudad de Jai. Y un peso grave es eso, amados hermanos, ver con simpleza la obra de Dios. Ver con simpleza la obra de Dios, pensando que unas cosas son más importantes y otras cosas son menos importantes. Y actuamos con nuestros propios recursos, con nuestra propia autosuficiencia, con mis propios talentos humanos, aquellas cosas que yo pienso que son de menor calidad en la obra del Señor. Y eso es un peso que no nos deja avanzar. No nos deja avanzar. El hacer un altar familiar en nuestra familia no es importante para nosotros como predicar en el grupo de crecimiento. Y por eso nuestras familias no avanzan espiritualmente. Porque lo vemos con leer la Biblia, hacer esto, lo vemos como que es algo pequeño. ¿Y sabe cuál es el detalle, amados hermanos? Que no vemos victoria en esas áreas de la vida, porque las vemos insignificantes. No vemos victoria. Pero terminemos. ¿Qué sucedió cuando el pueblo fue derrotado? Había pecado. ¿Qué tenía que hacer el pueblo o qué tenemos que hacer nosotros? Exactamente lo que hizo Josué. Josué lo que hizo, versículo 6: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Qué hizo Josué? Volvió a Dios. Volvió a Dios. Voy a poner un par de ejemplos para terminar. Vimos una campaña en el estadio donde el Señor se movió tremendamente y muchos oramos aquí, estuvimos en la conferencia de los líderes que se hizo aquí y fue algo grande, tremendo, algo que el Señor hizo, cosas maravillosas. Venimos de 2 campañas en las que el Señor ha salvado muchas almas y han habido incluso hasta sanidades. Venimos de un campamento de jóvenes donde Dios salvó muchos jóvenes y hubieron incluso también hasta sanidades. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que esa constancia que tenemos en esas actividades las debemos de tener todos los días de nuestra vida. Las debemos de tener todos los días de nuestra vida. Así como buscamos al Señor para la campaña, el estadio, para las campañas, para el campamento, debemos a buscar al Señor todos los días de nuestra vida con esa constancia, porque la carrera se trata de correr con paciencia, no de correr un pedazo y detenernos otro pedazo. Se trata de seguir corriendo con paciencia. ¿Qué implica eso? Que todos los días yo debo de buscar a Dios. El problema es que nos consagramos para una cosa, pero termina ese evento y después volvemos a nuestro pecado.
Y Dios en su fidelidad hace cosas maravillosas aquí porque estamos limpios, estamos santos, nuestros vasos, nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo está santificado y el Espíritu Santo se mueve en nosotros, pero termina eso y después volvemos al pecado y volvemos a confiar en nosotros mismos. Eso no es correr con paciencia, eso es correr por conveniencia. Nada más cuando conviene, yo corro la carrera que Dios quiere que yo corra. Dios tuvo que enseñarle de esa manera así a Israel, tan fuerte y tan palpable, que era Él el que iba a derrotar a sus enemigos y no eran ellos los que los iban a derrotar. De tal manera que esa carrera la debían de correr en la presencia de Dios, confiando en Dios, teniendo fe en Dios y obedeciendo su palabra. Usted conoce la historia, ¿sabe lo que hizo cuando Josué se humilló? Dios le habló y le volvió a dar palabra. Tanto que en el capítulo 8, solo la introducción del capítulo 8 dice, versículo 1, Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. ¿Qué pasó anteriormente? Josué no consultó a Dios. La carrera que debemos correr, amados hermanos, es una carrera constante en la presencia de Dios, teniendo fe, confiando en Dios y obedeciendo su palabra todos los días. No solo cuando hay eventos, campañas, campamentos, no solamente cuando hay retiros, no solamente cuando hay muros por derribar tenemos que confiar en el Señor. No, debemos hacerlo siempre, en las cosas grandes a nuestros ojos, pero también en las cosas pequeñas a nuestros ojos. Debemos serle fiel al Señor cuando servimos aquí en el altar, pero también cuando predicamos a los niños. Debemos serle fiel al Señor siempre y en todo momento. Y eso significa correr con paciencia. La única manera en la que yo puedo llegar a ese nivel es no quitando mis ojos de Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la única manera que yo no voy a ver si este obstáculo es grande o este obstáculo es pequeño. No, mis ojos van a estar puestos en Cristo Jesús, y los obstáculos grandes y pequeños, como parezcan o como sean, los vamos a avanzar como que si todos tuvieran un mismo nivel. ¿Por qué? Porque nuestra vista no está en las cosas difíciles o fáciles. Nuestra vista está puesta en Jesús. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. El problema es que nosotros pensamos que en unas cosas somos buenos, pero en otras cosas no. Y en las cosas que somos buenos no confiamos en Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, tomar con fuerza aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y dice el 13, Filipenses 3:13, con esto termino: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya pasó la campaña, ya pasó el campamento, ya pasó esta actividad gloriosa aquí en el estadio, ya pasó todo esto, pero ya olvidamos, porque hay cosas que vienen por delante, hermanos. Sigamos consagrándonos y poniendo nuestros ojos en Jesús, porque Él es nuestra meta. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso significa correr con paciencia la carrera de la fe. No dejemos que nuestra autosuficiencia, no dejemos que el pecado, no dejemos que las barreras que podrían ponerse sean más grandes que el Dios nuestro, el Señor Jesucristo, quien ya venció y quien está sentado a la diestra del Padre, y quien volverá. Y nuestra carrera va a terminar el día que nuestros ojos se cierren y vean a Cristo, o cuando Él aparezca en las nubes. Mientras tanto, hermanos, no dejemos de ver a Jesús y no menospreciemos su obra. No dejemos de ver a Jesús.
y no nos enredemos en el pecado. No dejemos de ver a Jesús y no confiemos en nosotros mismos. No dejemos de ver a Jesús. Es la única manera en la que verdaderamente vamos a correr con paciencia y con constancia. Y sabe lo que la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo tocante a esto. La palabra que él usó fue: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y cómo es la manera que perseveramos? Nunca quitando nuestra mirada de él. Josué quitó por un momento la mirada de Dios y la puso en su propia y le fue mal. No cometamos ese error. Y si ya lo hemos cometido muchas veces, porque yo sé que lo hemos cometido todos, hermanos, aprendamos y creámosle al Señor. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, tu amor y tu misericordia. Padre, para ti no hay cosas fáciles ni cosas difíciles. Para ti, Señor Dios Todopoderoso, es todo posible, Señor. Porque tú eres Dios de lo que es imposible para nosotros. Con mi Dios asaltaré muros y con mi Dios desbarataré ejércitos, pero será contigo, Señor. Pero será contigo porque tú provees fuerza, ánimo, Señor, de tu Espíritu Santo, Padre bendito. Señor, líbranos de caer en el pecado, Señor, de estigmatizar cosas, Padre, que unas cosas sí las puedo hacer y otras no las puedo hacer. Señor, permítenos siempre depender de ti, aunque aún aquellas cosas que parecen posibles para nosotros, Señor, siempre permítenos, Señor, confiar y permanecer en ti. Ante todo, Señor Dios Todopoderoso, Señor, no solamente mirar, Señor, las cosas, Señor, que parecen difíciles o grandes, Padre, ministerialmente hablando, Padre, todo, Señor, hacerlo para tu gloria, Padre, todo hacerlo para tu gloria, Señor, nunca quitar nuestra mirada de ti, Padre eterno, siempre correr con constancia esta carrera, en oración, en búsqueda en tu palabra, en obediencia, Señor mi Dios, creyéndote a ti por sobre todas las cosas y poniéndote a ti, Señor, en el primer lugar. Señor, reconociendo que tú vas al frente, Padre eterno, reconociendo que solamente necesitamos depender de la llenura del Espíritu Santo, Señor, para hacer esta obra y caminar en este mundo, Padre eterno. Señor, ayúdanos, Señor, a comprender, Padre, las riquezas que hay en vivir una vida consagrada delante de ti, una vida que día a día, hora a hora, minuto a minuto, depende de ti, Señor. Una vida, Padre bendito, que no se ve haciendo algo en contra tuya, Padre eterno. Una vida, Padre eterno, que aunque somos imperfectos, no lo hemos alcanzado ya. Aunque el pecado, Señor, nos seduzca y pequemos, Señor mi Dios, volver a ti, así como hizo Josué, Padre bendito, volvió a ti, a tu palabra, a la obediencia a ti, Señor, para ver la victoria y conquistar, Padre eterno, la tierra que tú le habías prometido al pueblo de Israel. Señor, tú has prometido no una tierra para nosotros, Señor, sino un cielo, moradas eternas, Padre, la nueva Jerusalén, Padre bendito. Tú lo has prometido, Padre, tú lo has prometido, Señor, y tú estás haciendo esas moradas, Padre bendito, donde habitaremos por toda la eternidad. Señor, que nuestros ojos estén puestos en ti, en tu gloria, Padre eterno, no en las cosas de este mundo, Señor, así como Acán pecó, Señor. No, Señor, en las cosas de este mundo. Ayúdanos a despojarnos de todo peso, Señor, de lo amor hacia lo material, de la desobediencia a tu palabra y de nuestra autosuficiencia, Señor. Quita ese peso que no nos deja correr, Señor, y que nos hace pecar día a día, Señor. Quitar nuestros ojos y nuestra mirada de ti, Padre. En tus manos está nuestra vida, Padre. La gloria y la honra, Padre bendito, sea solamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Si este mensaje habló a su corazón, Amén. quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga. Queremos darte gracias por esta jornada de oración, Señor, de adoración y de palabra de Dios. Bien